Buenos días, hermanos. Espero que se encuentren bien, que hayan tenido una semana de éxito. Y hoy, comenzando la semana, qué mejor forma de reunirnos como iglesia. Quizá tal vez, hermanos, en nuestra vida pueden haber algunas situaciones por ahí. Es verdad, es normal, podemos decirlo normal. Lo anormal sería que no tuviésemos problemas. Pero debemos de entender, hermanos, que eso es parte de la vida del cristiano. Un cristiano que no tenga problemas, entonces no es cristiano. ¿Ah? Suena un poco raro decirlo, pero es así. Debemos de estar a veces rodeados de situaciones para poder, hermanos, confiar cada vez más en el Señor, de que nuestra confianza en Él crezca y así podamos seguir adelante. Hay un dicho muy popular que dice: no juzguéis a un libro por su portada, sino por su contenido. A veces podemos ver y aplicar este dicho, esta frase en muchos contextos. Por ejemplo, tal vez podemos ver pasar a una persona por ahí. Tal vez es una persona que su condición social no es la mejor. ¿Quién sabe, hermanos, el corazón de esa persona? No conocemos lo que hay en el interior de esa persona. O quizá un mismo libro. Quizá muchas veces vemos un libro, qué feo se ve. Pero cuando leemos sus páginas, hay un contenido grande que nos puede ayudar a seguir adelante. Hoy, hermanos, quiero hablarles un poco de eso. Muchas veces, hermanos, nos concentramos en la parte exterior de las cosas o vemos las cosas superficiales y no vemos el interior. Hay dos puntos acá. El ojo humano no ve lo que Dios puede ver. Mientras nosotros veamos o vemos lo superficial, Dios ve no solamente lo superficial, sino también el interior, el corazón de la persona. Muchas veces ustedes y yo vamos a juzgar a una persona. Tal vez cómo actúa, tal vez cómo habla, tal vez cómo viste. Déjenme decirle, hermanos, que en el interior de esa persona puede haber algo que nosotros no vemos y que es de suma importancia y que Dios sí ve. Hoy en día, hermanos, hay personas que es verdad que se preocupan por su parte física. Hoy en día, hermanos, hay personas que viven, gastan y se mueren por estar en un gimnasio. De hecho, tenemos el concepto de estar fit. Y la condición de estar fit es que usted ve a un hombre que tiene que tener esos músculos, que, como dicen por ahí, físicamente bien dotado, o una mujer que para ponerse cierta ropa tiene que calzar en ella y por eso comienzan a hacer ejercicios. La pregunta es, hermanos, ¿cuántas de estas personas se están preocupando también por la parte espiritual? ¿Cuántas personas se ejercitan en la parte espiritual, en la parte de adentro, para estar verdaderamente fit con Dios? Hoy día, hermanos, la parte de afuera, la parte superficial tiene que ver mucho para el mundo. Para el cristiano, la parte de adentro es lo que cuenta. Es la parte que nos interesa más. ¿Por qué, hermanos? Porque este cuerpo cada año se va deteriorando, se va desgastando. Este cuerpo, hermanos, no va a ser el mismo a los 20 que a los 60 años jamás. Y por más que el ser humano utilice cirugías plásticas, utilice cosméticos, hermanos, el cuerpo se va deteriorando, va cambiando físicamente.
Y quizá tal vez usted, hermanos, quiera decir o lleguen a decir, yo es que yo quiero lucir como una Maribel Guardia, por ejemplo. Como 60 y resto de años y socialmente luce como una chiquilla de 15. Pero por más que utilicemos químicos, por más que utilicemos cirugías, etcétera, hermanos, el cuerpo se va deteriorando. La parte física se va deteriorando. Pero hay algo contradictorio a eso. La parte espiritual debe ir rejuveneciendo cada día más. Eso somos nosotros los cristianos. Cada vez, hermanos, debemos de vernos como carajillos de 15, como dicen. Por eso vacilamos a veces cuando cumple una persona años, a algunos le da vergüenza decir que tiene X cantidad de años, pero a veces decimos, no, es que luce como carajillo de 15. Y no es porque solamente sea la parte física, sino, hermanos, porque en Cristo somos jóvenes. Este cuerpo va a desaparecer y dice la palabra de Dios que vamos a ser, ¿qué? Transformados. Y eso es un misterio. Solamente Cristo lo sabe. Vea que cuando el Señor murió, resucitó, ni aún sus discípulos lo pudieron reconocer, porque hubo una transformación en él total. Concentrándonos un poquito, hermanos, en esta parte, quería utilizar esto como una introducción al tema de hoy. El fariseo y el publicano, esa es la parábola que vamos a estar viendo hoy. Vamos a estar viendo dos contrastes acá. Dos hombres, hermanos, que uno se creía muy religioso y que lo era. Y otro, hermanos, que no era religioso, era pecador. Y ambos pretendían buscar a Dios. Allá, hermanos, en Lucas capítulo 18, quiero que me acompañen un momento. En Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, y uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. He escuchado muchas veces decir a mucha gente: aquel hombre es un buen cristiano, o aquel hombre no es un buen cristiano también. Hermanos, hoy, ¿quién puede determinar quién es un buen cristiano o quién es un mal cristiano? Aquí tenemos dos contextos diferentes. Tenemos a dos hombres. El fariseo, conocedor de la ley, persona muy religiosa, aparentaba rigor y austeridad, pero eludía los preceptos de la ley. Menospreciaba
Eso es lo que podemos ver en aquel hombre. Menospreciaba a los demás. ¿Y qué es menospreciar? Bueno, tener a alguien o algo en menos de lo que merece. Él se golpeaba o se jactaba más bien de que ayunaba, de que daba los diezmos, de que subía al templo y de que era un buen hombre. Ese era el fariseo. Y usted lo veía con esos trajes bien elegantes, con sus ornamentas. Hermanos, pero eran hombres totalmente alejados del propósito que Dios quería. Y por eso Jesús aquí está haciendo mención de estas personas. Allá en Mateo capítulo 23, hay algo que podemos rescatar también. En Mateo capítulo 23, si ustedes en sus casas pueden llegar a leer todo este capítulo, ustedes se darán cuenta de lo que verdaderamente era un fariseo. Y Jesús les fue duro a estas personas. Les habló duro porque eran hipócritas. Eran hipócritas, eran gente irresponsable que querían siempre humillar a las demás personas. De que menospreciaban a las demás personas. Pero usted los veía. Eran altivos. Y allá, en el versículo 25 del capítulo 23, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Estas son palabras fuertes, hermanos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Estas eran las palabras de Jesús, hermanos. Y cuando vemos los sepulcros, hermanos, de verdad, bien blanqueados, bien limpios, pero su contenido, hermanos, son huesos. Y cuando se mete el cuerpo ahí, hermanos, es porque realmente hay una putrefacción grande para que no hieda y no contamine a los demás. Eso eran los fariseos. Y Jesús, hermanos, podía ver lo que el ser humano no podía ver. En esos tiempos, hermanos, la gente solo los veía a ellos. Y veían y escuchaban sus preceptos también. Escuchaban sus enseñanzas. Pero al igual que ellos, sus enseñanzas eran falsas. Y por eso, hermanos, siempre cuando predicamos, cuando estudiamos acerca de la vida de Jesús, vemos que la característica número uno que podemos ver en Jesús es que siempre estaba rodeado de personas. Porque la gente no quería escuchar esas falacias. No quería ver a esos hipócritas. Porque se jactaban de sí mismos. Pero por dentro, hermanos, era una pudrición. Hoy día, hermanos, ¿qué es lo que ve Jesús? ¿Qué es lo que ve el Señor en la gente? ¿Qué es, hermanos, lo que el Señor puede ver en la gente? Hay muchas personas, como dije anteriormente, que gastan el tiempo para lucir, hermanos, una figura despampanante. Hay personas, hermanos, que pasan mañana, tarde y noche en un gimnasio.
y gastan tiempo. Y más bien, hermanos, eso es contagioso, porque cuando las otras personas lo ven, dicen, yo quiero ser como esa persona, quiero tener ese físico, yo quiero lucir radiante como ella también. Y dicen, ay, qué envidia de la buena. Hermanos, esa palabra envidia va a ser envidia, no es envidia buena, envidia es mala. Yo tengo un concepto de la palabra envidia y no hay nada bueno en ella. Pero cuando usted verdaderamente, hermano, se ejercita espiritualmente, también déjeme decirle que usted va a lucir una vestimenta, hermanos, que solamente tienen los escogidos de Dios. Porque la gente va a decir, ah, hay algo en esa persona diferente. Hay algo que brota desde su interior que es totalmente diferente. Pero eso, hermanos, para lograrlo, solo son aquellos que verdaderamente tienen el deseo de seguir a Cristo, de dejarse cambiar por Cristo. Y es ahí donde voy a pasar al siguiente punto, al siguiente personaje en esta parábola. El publicano. ¿Cómo eran conocidos los publicanos en los tiempos de Jesús? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Y automáticamente cuando escuchaban a una persona como esta, los tachaban de ladrones, de gente que robaba al pueblo. Yo quiero que vayamos por un momento allá a Mateo capítulo 9. Porque los mismos fariseos siempre le daban duro a la gente. Y en especial a este grupo. En el capítulo 9, versículo 10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, los que eran perfectos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír eso, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y recordamos también allá en en Lucas capítulo 19, nada más le damos la vuelta a la página. Recordamos aquel gran hombre, y no gran hombre por estatura, sino porque este hombre llegó a humillarse delante de Dios. Aquel gran hombre llamado Zaqueo. Y dice del capítulo 19, versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar un hombre pecador. Y posiblemente los que murmuraban eran los fariseos. En otras palabras, ¿saben lo que eran los fariseos? Esas personas, como dice popularmente, que ni pican leña y ni prestan el hacha. Hermanos, hay una constante cuando yo puedo leer en la palabra del Señor.
Hermano, no importa la persona que usted sea o que usted haya sido. Hermanos, hay algo que realmente va a impactar en la vida de esa persona y es su humildad para con el Señor. Hermano, no estamos hablando acá ni de posición social. O sea, si es rico o es pobre. No estamos hablando, hermanos, del conocimiento intelectual que tenga esa persona. No estamos hablando tampoco de etnia o raza social. Estamos hablando, hermanos, de lo que hay en el corazón de la persona. Estamos hablando, hermanos, no de la cualidad social en la que usted esté. Estamos hablando de lo que hay en su interior. Porque hay muchas personas que son ricas, pero en su interior son personas pobres. Y hay personas que son pobres, que se creen ricos y que su corazón está lejos de lo que quiere el Señor. ¿Qué era lo que estaba buscando el Señor en las personas? Y lo que busca hoy también. El Señor está buscando el corazón. Un corazón, hermanos, arrepentido. Un corazón dispuesto y verdaderamente a cambiar un giro de 180 grados y que podamos seguir en Él. Hay cosas, hermanos, que hoy día, y todos lo sabemos, hay cosas o hay cositas que están ahí, que verdaderamente nos impide tener una relación más íntima con Dios. Hay cositas ahí, hermanos, escondidas en nuestros corazones. Yo no los puedo ver, pero ahí están. Que a las personas les impide llegar a Cristo. Porque para ellos, hermanos, el mundo es más atrayente. Y el mundo hace que las personas pierdan esa humildad para con Dios. El mundo hace de que las personas sean como los fariseos, blanqueados por fuera, pero putrefactos por dentro. Y muchas veces, hermanos, no vamos a ir muy lejos en la iglesia del Señor. A veces, hermanos, y yo he conocido hermanos que son altamente prepotentes. Altamente prepotentes en el sentido que ellos dicen, yo tengo el conocimiento. ¿Y para qué tanto conocimiento si no se aplica? Hermanos, usted puede tener mucho conocimiento, pero no le garantiza que usted va a ser salvo. Usted puede tener mucho conocimiento, hermano, y lo puede compartir, pero si usted no lo aplica para sí mismo, entonces es vano también. En esa historia, el contenido, la profundidad de esa historia, de esta parábola, de esta historieta, como usted lo quiere llamar, es un contenido muy rico. Y que Jesús no solamente le está hablando a las personas de ese tiempo, sino también nos habla hoy a nosotros. Y nos dice, actualícese. Como cuando uno apaga el celular y que tiene que actualizarse para... Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Porque quizá, hermanos, no estamos muy lejos de un fariseo. O quizá nosotros somos como los publicanos también. Pero la diferencia radica, hermanos, en la humildad y cómo nos humillamos todos los días delante de Dios. Humillarse delante de Dios y de su palabra significa reconocer la propia pobreza espiritual.
El pueblo de Dios debe reconocer sus fracasos, expresar su arrepentimiento para su pecado, por su pecado y renovar su compromiso de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Porque hermanos, todos los días fracasamos espiritualmente. Y cuando decimos fracasamos espiritualmente es que a veces le damos rienda suelta al pecado. Y cuando nosotros perseguimos al pecado y caemos en el pecado, hemos fracasado. Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y por eso, hermanos, que cuando usted se humilla delante de Dios, Dios te levanta. Dice allá en Mateo capítulo 5, las famosas bienaventuranzas. Y esto es también un recordatorio. Dice en el versículo 3, capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Cuando nosotros, hermanos, nos humillamos delante de Dios, cuando somos pobres en espíritu, cuando reconocemos, hermanos, de que Dios está acá y nosotros estamos aquí abajo, entonces, y nos humillamos, entonces Dios más bien nos va a levantar. Dice ahí, bienaventurados, capítulo 7, versículo 7, perdón. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué? Misericordia. Cuando usted es misericordioso con la persona que está a la par, usted también va a alcanzar la misericordia principal, que es de Dios. Y vas a alcanzar la misericordia de los hombres también, y también la de Dios. Y el que me gusta más, en el versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El fariseo, hermanos, nunca pudo alcanzar a ver a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque era una persona altiva. Era una persona que practicaba la ley del yo-yo. Yo, solo yo. Para él mismo era la persona más importante. Porque hacía y deshacía según los preceptos suyos, utilizando muchas veces también la ley de Dios. Cuando hablamos, hermanos, de pobreza, no estamos hablando de el dinero que usted no tiene o de las cosas que usted no tiene. Hablamos de pobreza espiritual, hermanos. Estamos hablando de que usted tiene que humillarse todos los días. Y reconocer, hermanos, de que esos fracasos espiritualmente hablando, si usted, hermanos, no se acerca a Dios, vas a fracasar. Y vas a estar mal. Y si usted no se acerca a la fuente principal de salvación, que es Cristo, hermanos, vas a seguir mal. Y más mal, y más mal. Hasta que en su corazón va a haber como una especie de herrumbre cuando usted expone un metal y le cae agua, eso es lo que se hace como una costra. Muchas veces así es el corazón de las personas. Pero si usted, hermanos, comete una falta, comete un pecado, hermanos, reconozca delante de Dios que usted se ha equivocado. Porque usted va a obtener misericordia así. Reconozca, hermanos, que somos seres débiles en muchas áreas. Y que necesitamos un ser fuerte como es Cristo para ayudarnos a vencer. Este publicano, hermanos, encontró lo que el fariseo no pudo encontrar. Me llama poderosamente la atención de que Cristo, hermanos,
No relata la Biblia que él se sentó a comer con los fariseos, con los fariseos o con los saduceos o todos estos grupos, pero sí lo hizo con los publicanos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque igual, él vio en esos ladrones, él vio en esos mentirosos algo que vio también en los fariseos, pero que le llamó más la atención para ellos. Es así, hermanos. Nosotros, hermanos, como agentes de Cristo, que no se nos pase por la mente solamente ser selectos con algún tipo de personas. Vayamos a todos, a los ricos, a los pobres, a los ladrones, a los mentirosos, a los borrachos. Acerquémonos a todos estos grupos sociales y llevémosle la luz de la esperanza que es Cristo. Porque no se nos garantiza que en el momento que usted se acerque, esa persona se va a convertir, no. Pero sí se nos garantiza, hermanos, que vamos a dejar esa semillita ahí. En algún momento, hermanos, esa semilla puede germinar. Me decía el hermano Cris ahora de que él ahí en su semihuerta que tiene por ahí, dice que un día plantó una semilla de sandía y que nació y después como que se murió, pero que después regándola y todo volvió a nacer. Y ahí va. Hermanos, así es la palabra de Dios. Cuando usted cree que la palabra va a llegar vacía es cuando va a traer más. Finalizo con estos dos pasajes. Santiago capítulo 4, versículo 10. Es un pasaje que va a ser de mucha utilidad para nosotros de ahora en adelante porque esto es la palabra de Dios, un refrescamiento. Es como que hemos andado quizá mucho tiempo caminando bajo ese sol y de repente encontramos un riachuelo, encontramos quizá por ahí un tubo, lo abrimos y a veces sale agua caliente, pero si lo dejamos correr, al principio es agua caliente, pero al final se transforma en agua fría, fresca. Esa es la palabra de Dios para nuestro paladar. Santiago capítulo 4, versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él que os exaltará. Humíllense delante de Dios, humillémonos delante de Dios y Él os exaltará. Eso es así. Y dice también allá el libro de Proverbios, para culminar, en el capítulo 16 de Proverbios, capítulo 16, versículo 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Entendamos esto, hermanos. El que se humilla, Dios le exaltará. El que se humilla, Dios va a tener misericordia de esa persona. Pero hay de los soberbios. Hay de los soberbios. Porque su fin es así tan oscuro como la noche.